Jurisdicción y competencia en el proceso penal en Ecuador. En el sistema de justicia penal ecuatoriano, los conceptos de jurisdicción y competencia son pilares fundamentales para garantizar un debido proceso. La jurisdicción se refiere a la potestad pública que tienen los órganos judiciales para juzgar y ejecutar lo juzgado, mientras que la competencia delimita esa potestad, asignando casos concretos a jueces específicos según criterios como el territorio, la materia, las personas involucradas y la jerarquía. Ambos principios tienen fundamento constitucional y legal, siendo indispensables para el funcionamiento legítimo de la justicia penal. El presente trabajo analiza la normativa, doctrina y jurisprudencia aplicables a la jurisdicción y competencia a la vez en el proceso penal ecuatoriano, con el objetivo de comprender su aplicación práctica, su importancia procesal y su impacto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La jurisdicción penal, el concepto y su fundamento. La jurisdicción penal es la potestad pública que tiene el Estado por medio de sus jueces y tribunales para conocer y resolver sobre hechos punibles. Esta potestad deriva directamente de la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Según el artículo 150 del Código Orgánico de la Función Judicial, la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. Solo puede ser ejercida por jueces legalmente designados. El Código Orgánico Integral Penal retoma este principio en su artículo 398, subrayando que únicamente los jueces designados constitucional y legalmente pueden ejercer la jurisdicción penal. El artículo 400 del COIP delimita el ámbito territorial de esta jurisdicción, estableciendo que los ecuatorianos y extranjeros que cometan delitos dentro del país están sujetos a ella. También abarca ciertos supuestos extraterritoriales, como delitos cometidos a bordo de naves ecuatorianas o por agentes diplomáticos ecuatorianos en el exterior. Una dimensión adicional es la jurisdicción universal, consagrada en el artículo 401 del COIP, que permite al Estado juzgar delitos graves como genocidios o crímenes de guerra, sin importar el lugar de comisión o la nacionalidad del acusado. Esta disposición encuentra sustento en tratados internacionales como el Estado de Roma de la Corte Penal Internacional. En definitiva, la jurisdicción penal en Ecuador es limitada por normas internas y acuerdos internacionales y se configura como el marco penal dentro del cual se imparte la justicia penal. Competencia penal, concepto y determinación. La competencia, por su parte, es la distribución de la jurisdicción entre distintos órganos judiciales. Según el artículo 157, la competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre diversas cortes, tribunales y juzgados. Esta distribución se realiza con base en cuatro criterios: territorio, materia, personas y jerarquía. En materia penal, el COIP dedica varios artículos a establecer las reglas de competencia. El artículo 403 declara que la competencia penal es improrrogable, lo que significa que no puede ser modificada ni por un acuerdo de las partes ni por sus decisiones administrativas. El artículo 404 detalla que el juez competente es el del lugar donde se cometió la infracción. Si el delito se cometió en varias jurisdicciones, será competente el juez del lugar donde se consumó. Si el lugar del delito no puede determinarse, se dará preferencia al juez del lugar de aprehensión o del domicilio del procesado. El artículo 405 regula los casos de delitos conexos, acumulando las causas ante el juez, que conoce el delito más grave. Esto evita que un mismo hecho sea juzgado por tribunales distintos. El artículo 406 establece excepciones, como los casos en los que se involucran personas que fueron de Corte Nacional de Justicia o cuando se trata de violencia contra la mujer, donde no aplica fuero alguno. Estas reglas garantizan que el caso penal sea conocido por un juez competente conforme a la ley, principio íntimamente vinculado al derecho del juez natural, recogido en el artículo 76 de la Constitución.
Doctrina y jurisprudencia sobre la jurisdicción y competencia. Según Ricardo Vaca Andrade, uno de los principales procesalistas del país, la jurisdicción es una función soberana del Estado que no puede ser alterada ni atribuida por convenios privados o decisiones discrecionales. Además, destaca que la competencia es una garantía para el justificable, pues impide que los jueces actúen fuera del marco legal. La Corte Constitucional del Ecuador ha sostenido que el derecho al juez competente forma parte del debido proceso y que toda acción de un órgano judicial sin competencia vicia de nulidad del proceso. Por ejemplo, en la sentencia número 28-15 CEP-CC se concluyó que el juzgador debe encontrarse previamente establecido por ley para cumplir con el principio de legalidad procesal. Asimismo, Asimismo, la Corte Nacional de Justicia ha establecido que cualquier vulneración a las reglas de competencia puede ser alegada en cualquier etapa del proceso y que debe ser resuelta de manera inmediata por el órgano de superior jerárquico. Conclusión. La jurisdicción y la competencia no son simples formalidades procesales, son garantías constitucionales que resguardan el debido proceso y la seguridad jurídica. En el contexto del proceso penal ecuatoriano, su correcta aplicación asegura que las personas sean juzgadas por jueces designados por la ley, conforme a criterios objetivos y preestablecidos. La legislación ecuatoriana establece un marco claro y detallado para determinar estos elementos reforzados por la doctrina y la jurisprudencia. Así se evita la arbitrariedad, se protege el derecho de defensa y se fortalece el Estado de Derecho. El estudio profundo de estos conceptos no solo permite comprender el funcionamiento del sistema penal, sino que también ofrece herramientas para su correcta aplicación, lo cual es esencial para operadores de justicia, abogados y estudiantes de derecho. Caso hipotético. El caso del accidente de tránsito en frontera. En el mes de julio del 2024, en el cantón Macará, provincia de Loja, se registró un accidente de tránsito en la vía principal que conecta Ecuador con el Perú. El hecho involucró a 12 ciudadanos ecuatorianos y a un conductor extranjero de nacionalidad peruana, quien manejaba un camión de carga que transportaba productos agrícolas. El siniestro ocurrió a pocos metros del puente internacional, dentro del territorio ecuatoriano, y lamentablemente causó lesiones graves a una de las víctimas locales. La Policía Nacional acudió de inmediato al lugar de los hechos, realizó el parte correspondiente, determinando que el conductor extranjero había invadido el carril contrario y presentaba indicios de consumo de alcohol. El ciudadano fue detenido en flagrancia y puesto a las órdenes de la autoridad judicial competente. Sin embargo, durante el proceso penal surgió una controversia respecto a la competencia judicial. La defensa del imputado alegó que, al ser ciudadano extranjero y encontrarse en zona fronteriza, el caso debía ser conocido por la Corte Nacional de Justicia o, en su defecto, por un tribunal especial con competencia internacional. El fiscal, en cambio, sostuvo que los hechos ocurrieron dentro del territorio ecuatoriano, por lo que la competencia correspondía al juez de garantías penales del Cantón Macará, conforme al artículo 404 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que el juez competente es el del lugar donde se cometió la infracción. Tras la audiencia de calificación de flagrancia, el juez local decidió asumir competencia argumentando que la jurisdicción penal ecuatoriana se extiende a todos los delitos cometidos dentro del territorio nacional, independientemente de la nacionalidad del implicado, basándose en los artículos 398 y 400 del COI. Además, aclaró que la presencia de un ciudadano extranjero no modificaba las reglas de competencia territorial, ni el principio del juez natural previsto en el artículo 76, numeral 7, literal K de la Constitución. Durante la etapa de instrucción fiscal se evidenció que el camión contaba con matrícula extranjera, pero el siniestro y sus consecuencias se desarrollaron completamente en Ecuador. En ese contexto, el juez dispuso medidas cautelares proporcionales con la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad, garantizando el equilibrio entre el derecho de defensa del imputado y los derechos de la víctima a obtener justicia.
No obstante, al avanzar el proceso, la defensa presentó un incidente de nulidad procesal argumentando falta de competencia, alegando que el hecho había tenido repercusiones transfronterizas, pues parte de la carga del camión estaba destinada a un comprador peruano y que la aseguradora del vehículo tenía domicilio fuera del país. Este argumento fue rechazado por el Tribunal Provincial de Loja, que ratificó la competencia territorial del Juzgado de Macará y enfatizó que la competencia penal no se determina por el domicilio de las partes ni por las consecuencias económicas del delito, sino por el lugar donde se produce la acción punible. La resolución se fundamentó en el artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, que define la competencia como la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre los diferentes órganos judiciales. También citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que reafirma que el derecho del juez al juez competente es parte del debido proceso y que toda actuación fuera de ese marco vulnera la seguridad jurídica. Y finalmente, el proceso penal avanzó hasta la audiencia de juicio, donde se dictó sentencia condenatoria contra el conductor extranjero por el delito de lesiones culposas graves, imponiéndose una pena privativa de libertad reducida y el pago de una indemnización económica a la víctima. El caso fue considerado emblemático por la comunidad local, ya que permitió reforzar la aplicación práctica de los principios de jurisdicción y competencia en el contexto fronterizo, demostrando que la justicia ecuatoriana tiene plena potestad sobre los delitos cometidos dentro de su territorio. Incluso intervienen personas o bienes extranjeros. Análisis del caso. En este caso hipotético refleja la manera práctica, la aplicación de los principios estudiados en la investigación. Jurisdicción. Se ejerció sobre un hecho punible ocurrido dentro del territorio nacional conforme al artículo 398 del COIP. Competencia. Se determinó territorialmente de acuerdo con el artículo 404 del COIP, correspondiendo al juez del lugar de los hechos. Principio del juez natural. Se garantizó el derecho a ser juzgado por un juez previamente establecido por la ley, evitando arbitrariedades. Dimensión internacional. Aunque el procesado era extranjero, se respetaron los tratados internacionales y el debido proceso, sin que ello implique trasladar el caso fuera del país. Este ejemplo ilustra cómo la jurisdicción y la competencia son esenciales para asegurar la legalidad de los procesos penales, garantizando que la justicia actúe dentro de los límites de su autoridad, pero sin dejar de responder ante los hechos delictivos que afectan a la sociedad ecuatoriana. Gracias por su atención.